todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Antídoto en este 22 de abril. Hoy estamos en cabina sin nuestra querida Joss porque está en unos asuntos personales y yo estoy ya de regreso después de una pequeña ausencia de un poquito más de un mes por cuestiones de descanso y de trabajo. Y me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Hoy es 22 de abril, es el número día 113 del año. Qué rápido se han ido estos días. Nos quedan todavía 253, que se oyen muchos, pero la verdad es que no son tantos, para que terminemos este 2024, que tanto voy escuchando que es de los mejores o de los peores años que mucha gente ha tenido, y la verdad es que no sé, yo no sé para dónde, pero creo que de los buenos tampoco, pero tampoco de los peores. Pero bueno, hoy es un día muy importante porque hoy es Día de la Tierra y tanto se ha hablado sobre este día, se ha preparado en México que estamos ahorita en campañas electorales, lo están usando muchísimo también los candidatos para pues, proponer o hacer propuestas de cuidado de la tierra, de alrededor de este día. Lo considero bastante importante, pero lo que más importa es el día y por qué, ¿no? O sea, y oficialmente se llama Día Internacional de la Madre Tierra. Y es un día celebrado en muchos países en este 22 de abril de cada año. Lo creó un senador estadounidense que se llama Gaylord Nelson. Y lo proclamó para crear una conciencia común a los problemas de sobrepoblación, a la contaminación, a la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y muchas preocupaciones ambientales para proteger la tierra. En comunicación siempre recomendamos que cuando se toca un tema, quizá este es un tema no tan controversial como pensáramos, pero sí es un tema controversial. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una chava que se llama Greta, y se me fue el apellido ahorita, pero ahorita me llega. Una chava que tiene como, ahora de tener 16 años, y empezó a viajar por el mundo, a estar en las Naciones Unidas, a hablar sobre el calentamiento global y cómo es posible que los humanos estemos acabando el planeta y no hagamos nada por detenernos en este incesante asesinato masivo de las especies y las plantas, todo, y con toda la razón, o sea, hablando con justa razón y con datos interesantes. Muchas personas empezaron a no darle toda la razón en cuanto a cosas como, por ejemplo, de una plática que dio en San Francisco, se fue a un país nórdico que no recuerdo exactamente cuál es, pero para no volar, no quiso contaminar volando, para poner un ejemplo, tomó varios veleros que le prestaron, como que consiguió una ruta, y cuando alguien examinó toda la contaminación que creó la parte del velero, la parte de las lanchas que tomó, la gasolina que usaron, cómo contaminaron el mar, todo lo que fue mucho mayor que lo que hubiera contaminado viajar en un avión hasta privado. Y lo que pasa es que ese es el tenor de estos temas, ¿no? Por eso existen estos días, el Día de la Tierra, el día de muchos temas que van siendo poco a poco relativos a lo que vamos comunicando, y por eso se han creado. Entonces, no hay una teoría que sea completamente la verdad absoluta, o al menos en mi manera de ver las cosas no hay una razón total, ¿no? No existe quien posea la verdad universal sobre ninguno de estos temas. Y sobre todo el de la Tierra, porque muchas personas dicen, o bueno, las religiones dicen que este planeta fue creado para los seres humanos, ¿no? Que de todo el universo, que dicen que es infinito, que esa es otra teoría en la que tampoco creo mucho, que en el infinito universo solamente un planeta que es un punto, como una arena en la playa, fue creado, diseñado para nosotros por un Dios
todopoderoso, ¿no? Y que todo lo demás pues nada más está ahí para que abramos los ojos y en la noche veamos unas estrellas y pidamos deseos. Entonces, hay muchas teorías, ¿no? Como esta. Pero cada quien toma lo que entiende por este lado. La realidad es que, bueno, el Día de la Tierra fue creado para concientizarnos sobre cómo estamos dejando nuestra huella de carbono, cómo estamos creando calentamiento global, cómo estamos contaminando el planeta, los océanos, los ríos, o sea, todo. Estamos al menos en Latinoamérica estamos en un momento donde hay mucha escasez de agua. ¿Y qué ha pasado? Pues que es consecuencia de este calentamiento global y las acciones que ha hecho el hombre en los últimos años, que hemos hecho los hombres en los últimos años, como la tala de árboles, como o sea, hay muchísimas explicaciones por las que estamos pasando estos momentos. Y es cuando pensamos, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? Pues el ser humano, que es como un depredador de la tierra, es como, no sé. Hace muchos años, pero muchos, quizá en el 95 por ahí, en las raras veces que voy al cine, porque no soy muy fan de ir a las salas de cine, lo que no significa que no me guste el cine. Vi una película que de poco presupuesto, ni siquiera tenía mucho éxito, ni lo tuvo, y se llamaba Virus. Bueno, pues entramos a verla diciendo, pues es lo que hay ahorita a esta hora, vamos a verla, es como un barco con una supercomputadora y es de ciencia ficción, ¿no? Vamos a verla. Y esta película trataba en el mar de Japón un barco que tenía la computadora más poderosa de la Tierra. Iba con su crew, la gente que la cuidaba, y estaba en aguas, iba pasando por aguas internacionales y estaba en ese momento por Japón. Hay una tormenta muy fuerte y cae un rayo y le cae al barco. Y en ese rayo, pues ahí va la parte de la ciencia ficción. Venía un extraterrestre, un ente vivo extraterrestre, pues quizá no con presencia física, ¿no? Pero cae en el rayo y se mete al barco y se mete a la computadora. Total, que después de que pase eso y no entienden por qué la computadora empieza a actuar raro, empieza el barco, la computadora, a matar a uno por uno a toda la tripulación del barco. Entonces, como ver una película de horror, ¿no? Y luego dices misterio, ¿qué está pasando? Pero el final es lo que le da esta connotación a esta película, y lo interesante y por qué me dejó marcado. La última persona que está allá y ya está a punto de matarlo se comunica con la computadora, no, con el ente a través de la computadora, y le dice, ¿por qué nos estás matando? O sea, le explica, yo caí con el rayo y soy un ente que vengo de, no sé, Alfa Centauro. No, la verdad es que no dice, ni lo recuerdo, y no es relevante. Pero dice, ¿por qué nos estás matando? No, ¿por qué nos aniquilas? Dice, porque cuando entré a esta computadora, ustedes tienen aquí la historia de su planeta, desde que nació el planeta, o sea, y quiénes son los humanos. Y analicé esto y descubrí que el ser humano es el parásito de la Tierra. Entonces lo voy a eliminar por el bien del ser vivo que es la Tierra, ¿no? Y ahí termina la película. Y sí deja mucho que pensar, porque esa es una teoría que se ha manejado mucho en cuanto a que si somos el parásito de la Tierra o no lo somos, o la Tierra fue creada para nosotros y tenemos derecho a abusar de ella. Y la verdad es que poco a poco hemos cambiado esa concepción. Hasta hace unos años, por ejemplo, cazar animales salvajes estaba permitido y no se veía mal visto. Había personas que tenían en su casa pues los trofeos de caza, ¿no? Una cabeza de un león, de un oso, y era como un logro, ¿no? Hoy está prohibido, o en algunas zonas está prohibido y está mucho más controlado. Yo hoy en día ya lo veo un poco drástico que alguien salga de casa. Yo entiendo que antes era otro tiempo, ¿no? Como también está en controversia las corridas de toda fiesta brava, que nos guste o no nos guste, le entendamos o no le entendamos, al final del día los que la atacan tienen la razón de decir es una vida, ¿no? Entonces, esta controversia nos lleva a hablar en el día de hoy, el Día de la Tierra. Vamos a ver en el primer segmento de esta controversia que les voy a platicar. Y luego tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a ver casos de crisis. La semana pasada me tocó estar con un laboratorio farmacéutico transnacional, no se dice el nombre porque son crisis, no tengo una crisis, sino que voy cada año o cada 2 años a
a darles un manejo de crisis, un curso de manejo de crisis en comunicación. Y les voy a platicar un poquito sobre los casos prácticos que han pasado en la historia y que son muy interesantes. Vamos a ver el caso de Tylenol en los 80s, que fue uno de los primeros casos manejados como un manejo de crisis. Después el de Ford y las llantas Firestone, que fue en el año 2000, más o menos 99, 2000, con las camionetas que se volteaban. Y luego nos queda el de Aeroméxico. ¿Se acuerdan aquel vuelo que se cayó en Durango? La reacción de Aeroméxico fue muy acertada y vamos a analizarla por qué. Y van a entender por qué es tan importante tener un comité de crisis y estar preparados para cuando llegue la crisis, porque las crisis siempre llegan, es que no sabemos cuándo. Vamos a un pequeño corte y volviendo platicamos sobre el Día de la Tierra. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de vuelta, platicando en este segmento sobre el Día de la Tierra, como les decía, y estas ideas y teorías que hay. Fíjense que hace muchos años, bueno, quizá por el 2000, es que ya uno dice muchos años, pero no son tantos, solo los que somos grandes ya. Había una serie que era muy buena en el History Channel sobre la Tierra sin humanos. Y entonces proponía a Estados Unidos, ¿no? Y las diferentes ciudades, y decía, ¿qué pasaría en Manhattan si un día de la nada desaparecen los humanos? O sea, así, los coches de repente siguen caminando como si desapareciéramos, ¿no? Entonces empieza a platicar sobre lo que pasaría en el día 1, en la semana, al mes, al año, a los 5 años, a los 10 años. Y es muy interesante, la verdad es que es muy buena serie y te abre los ojos, ¿no? sobre lo que pasaría. Y luego hubo, en 2010, la versión Latinoamérica sin humanos. Y como que es más interesante para nosotros porque vemos la Ciudad de México, vemos a Sao Paulo, o sea, ciudades de Latinoamérica, que a lo mejor tenemos un poco más de conocimiento también, pero más que nada por México, porque es interesante cómo podemos ver cómo el planeta, al final del día, se puede recuperar de nosotros. Lo voy a poner en redes al rato, nuestras redes en Antídoto, una imagen de un reloj con las 12 horas y en donde en el minuto 0 se crea la Tierra. Entonces, si la Tierra llevara 12 horas de vida, pues en el minuto 1 se crea, ¿no? Pues el planeta como choca con el otro planeta que llegaron a formar la Tierra y se salió la Luna y luego cómo empezó a enfriarse poco a poco el planeta que venía del Sol, ¿no? Que se despidió y cómo fue formándose la Tierra, el agua se fue separando, o sea, todo es interesante. Todo eso tomaría, pues, a lo mejor hasta la hora número 8, ¿no? Y ahí aparece la vida en el mar, ¿no? A la hora 9 los dinosaurios, o sea, así está súper interesante ese reloj. El ser humano aparece en el minuto 11:59 con 56 segundos. Al día de hoy, si la vida de la Tierra tuviera 12 horas, somos 4 segundos en la Tierra. Así de importantes somos para la Tierra. Entonces, si el día que, no es cuando, no es si, sino que el día que el ser humano desaparezca de la Tierra o se extinga la Tierra, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, este programa lo hace un poco más, pues a lo mejor dramático, pero más interesante porque dice que ¿qué pasa si los humanos desaparecen de un momento a otro? No de un día para otro, de un segundo a otro, ¿no? En este instante desaparecen. Porque entonces, y habla de los perros y gatos que se quedan en las casas atrapados, ¿no? O sea, es realmente desaparecer. Entonces, les voy a platicar, no los voy a echar todo el chorro, porque es muy largo, aparte es una miniserie, pero saqué lo más relevante que nos puede interesar, ¿no? Y que podemos darnos cuenta cómo los seres humanos no somos imprescindibles en la Tierra. Un día después de los humanos, ¿no? En este especial se asume que la humanidad desaparece de repente y de inmediato, pero no especula sobre lo que podía causar tal evento, no importa, no tiene relevancia, ¿no? Pero, por ejemplo, de entrada, bastantes autos en todo el continente quedarían varados en las calles para siempre. Con ello, la fuente principal de contaminación desaparece en Latinoamérica y el ambiente mejora por primera vez desde el inicio de la revolución industrial, ¿no?
La basura, que ya no es reciclada ni recolectada, comienza a apestar el aire y las mascotas se ven forzadas a valerse por sí mismas y salir de sus casas. Obviamente las que no pueden salir pues se van a morir, ¿no? Poco a poco. Y bueno, a los 7 días después de los humanos, los restos de comida que quedaron son devorados sin piedad por ratas e insectos, como lo son cucarachas y algunas larvas, ¿no? Y las que empiezan a salir de las cloacas. Los perros y gatos que sobrevivieron ya han logrado adaptarse a la vida salvaje en 7 días. Los animales grandes y que no están encerrados en los zoológicos, tras varios intentos, han logrado escapar de sus jaulas y van hacia las ciudades. Los sistemas eléctricos han colapsado y las ciudades finalmente están a oscuras, ¿no? Aquí también le hablo un poco más sobre las presas. Dejan de crear energía, se inundan, empiezan a desbordarse. Las presas que tienen agua, obviamente, en América Latina está un poco más, sea un poco de más de tiempo, ¿no? Un mes después de los humanos, los animales tanto salvajes, domésticos y recién escapados de los zoológicos se adaptan a las nuevas condiciones sin humanos, donde se estima que el 99% de estas van a sobrevivir. Las calles, por parte del viento y la erosión, se llenan de tierra y semillas, con lo que nace una vegetación jamás vista en mucho tiempo. Los predadores que escaparon del zoológico vagan por las calles en busca de sus presas. La naturaleza de Latinoamérica comienza a mostrar signos de recuperación. Y estamos hablando de un mes sin humanos. ¿Qué pasa al año después de que ya no existimos en la Tierra? Las selvas tropicales y subtropicales se recuperan a una velocidad increíble. Las zonas deforestadas han sido recuperadas por la naturaleza. La mata atlántica ya ha creado grandes manchas verdes en Sao Paulo. En México, el antiguo lago de Texcoco comienza a resurgir después de años de cubrimiento y entubado en las zonas bajas de la Ciudad de México. Con ello, la zona donde estaba el 70% de la población se inunda. En Buenos Aires, los ríos que alguna vez estuvieron entubados han vuelto a aflorar. 2 años después, en la primavera de ese año, el obelisco de Buenos Aires y sus edificios aledaños se llenan de enredaderas y plantas de la región. La Ciudad de México se inunda cada vez más y eso provoca la desaparición de una de las culturas más sorprendentes del mundo. Sus edificios comenzarían a dañarse y estar en riesgo de caer debido al reblandecimiento del suelo por las inundaciones. 5 años después, en los grandes edificios de Chile crecieron hiedras que le dieron hogar a las aves rapaces de la región. Los hoteles cerca de las costas brasileñas, por la marea, comienzan a desarmarse. 10 años después de los humanos, Latinoamérica ha cambiado. Los autos que quedaron varados desde hace 10 años son destruidos por el óxido y la vegetación. En la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución, el Zócalo, ha quedado sumergida. El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana han quedado inundadas en parte. Ya solo hace falta un temblor para que toda la ciudad quede sumergida por completo. 20 años después de los humanos. Los parques de Sao Paulo se han salido de sus límites. Ahora la vegetación devora la ciudad más famosa de Brasil. En Chile, el edificio Titanium, la Portada, alberga especies voladoras, cóndores y especies nativas, roedores y felinos que pueden subir a esas alturas y plantas, formándose un nuevo ecosistema. En estos 20 años, la calzada de los muertos en Teotihuacán ha quedado cubierta de vegetación, ocultándola de nueva cuenta. Las pinturas y monumentos erosionados se perderían. 30 años después de los humanos. La ciudad de Bogotá ya es casi irreconocible, ya que la selva ha cubierto gran parte de la misma. La ciudad de Caracas vuelve a ser un gran valle, lleno de animales salvajes. 75 años después de los humanos. Después de 75 años, pongamos en contexto, 75 años es lo que más o menos vive una persona, ¿no? Después de esos años sin reparaciones, el Ángel de la Independencia y por efecto de desgaste por el agua de las inundaciones, finalmente cae. Lo mismo ocurre con el obelisco de Buenos Aires, por el efecto del desgaste por el agua y el cambio en el terreno y la atmósfera. Aquí, en cambio, el Ángel de la Independencia sí hubo testigos, las especies acuáticas y los ñandúes que regresaron. El ablandamiento del terreno en la Ciudad de México por el regreso al lago de Texcoco provoca que, con ayuda de un pequeño temblor, el World Trade Center se desplome. Y bueno, un siglo después de los humanos. La autopista panamericana está ahora en ruinas, ya no quedan más que restos de autos y concreto que quedaron abandonados hace un siglo. Los descendientes de los animales de los zoológicos ahora pueblan sus sitios de origen. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se llena de plantas hasta la cabeza.
500 años después de los humanos. Río de Janeiro ya no es igual. La mata atlántica ha invadido toda la ciudad y sus edificios imponentes han caído. Buenos Aires ha sido consumida por una parte por las aguas del Río de la Plata y por otra parte por la vegetación. La Ciudad de México ha recuperado por completo su sistema lacustre. El lago de Texcoco ha vuelto y la ciudad ha desaparecido para siempre. Y bueno, esto llega hasta los 1000 años después de los humanos. Latinoamérica ya es oficialmente irreconocible. Aun si el hombre regresara, no reconocería su sitio de origen. Sus construcciones no igualarán a las antiguas civilizaciones que han logrado sobrevivir más de 1000 años sin daño alguno. Estamos hablando de construcciones que el hombre ha cuidado, como las pirámides de Egipto, como la muralla china, ¿no? Pero ya no habrá quien las cuide, entonces ya no estarán. Las únicas marcas que quedarían de la humanidad en Latinoamérica y tal vez en todo el planeta serían los estadios, los cuales serían como las pirámides, sobrevivirían por siempre como macetas. Imagínense el tamaño de la maceta. La estatua del caballito en la Ciudad de México sobrevive debajo del lago de Texcoco, que ya es toda la ciudad, teniendo la posibilidad de que si un ser inteligente llega a la Tierra, se encuentre con este monumento. Imagínense. Y bueno, la naturaleza sigue y seguirá desarrollándose por siempre en la Tierra hasta que deba regresar a formar parte de aquella estrella que hace millones de años la formó, el Sol, ¿no? Esto es lo que pasará cuando desaparezcamos de la Tierra. Como no va a ser algo de un segundo a otro, como planea esta teoría, pues va a ser algo pues más interesante que no nos va a tocar ver, al menos a nosotros. Pues bueno, vamos al siguiente corte y volvemos con lo que nos atañe el día de hoy, los casos de crisis. Muchas gracias. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de regreso ya en nuestro tema que nos concierne de comunicación del día de hoy, que es el manejo de crisis. El manejo de crisis data de hace muchísimos años. La verdad es que esto ya es ahorita es una materia que se trabaja en las agencias de relaciones públicas, cuidando la reputación de las marcas y solucionando este tipo de problemas. El caso más antiguo en la era moderna que se tiene conocimiento fue en Estados Unidos, más o menos en 1905. A principios del siglo pasado, John D. Rockefeller, pues era si no es que el más de los hombres más ricos en Estados Unidos, y tenía muchas minas de carbón, porque en ese tiempo la gente vivía de carbón. Entonces, él hacía las vías férreas, los ferrocarriles, para transportar carbón. Entonces tenía del negocio redondo, como a veces pasa en los gobiernos, ¿no? Qué curioso. Y un día hubo una explosión en una mina y pues murieron muchos mineros. Y entonces contrató a un cuate, a Lee, creo que es Smith, ¿no? Si no se los pongo en línea, para que le dijera qué hacer, porque él era publicista, ¿no? Entonces intentó ver qué podían hacer y le dijo, a ver, lo primero que tienes que hacer es convocar a los medios aquí en Manhattan, a tu oficina, que vengan a tu oficina y decir lo que pasó, lo que sabes y lo que vas a hacer, ¿no? Entonces le dijo, es ridículo, nunca se había hecho algo así, ¿cómo va a aceptar la culpa? No, pues es que no te queda de otra. Y lo que hizo fue eso, seguir su consejo, llamó a los medios, les dijo, pasó esto, sí, vamos a ver qué podemos hacer, cómo vamos a apoyar a las familias, pero de que las vamos a apoyar. Todas las personas que murieron van a ser indemnizadas y a partir de ahora voy a implementar más seguridad en las demás minas. Y ese fue su primer manejo de crisis y le fue muy bien, recuperó su reputación, que es lo que busca un correcto manejo de crisis. Y de ahí empezó pues esta práctica en las agencias de comunicación y hoy en día es parte de lo que hacemos, ¿no? Nosotros como profesionales en comunicación. Y este caso que les voy a platicar primero es el de Tylenol, una medicina de Johnson & Johnson. Es muy interesante este caso porque la empresa no tenía una agencia de comunicación, nunca había tenido una crisis y no sabía cómo enfrentarla, y es del libro lo bien que lo hicieron. De hecho, los que manejamos crisis ahora nos basamos en esto que hicieron a ciegas, pero con una inteligencia y con una responsabilidad tal que por eso les salió tan bien. Les voy a contar. En ese tiempo, Johnson & Johnson era una compañía modelo y gozaba una reputación
pues, gigantesca, ¿no? La verdad es que todo el mundo respetaba mucho a Johnson & Johnson. Tanto los norteamericanos tanto como los clientes y los empleados, ¿no? Y era el top de los 100 mejores lugares para trabajar en el país. El 30 de septiembre de 1982, en la ciudad de Chicago, Mary Kellerman, una niña de 12 años, estaba resfriada y su madre le dio una pastilla Tylenol y falleció. Fue la primera de 7 personas que murieron en Chicago en apenas una semana por consumir lo que aparentemente es una pastilla contra el dolor, Tylenol extra fuerte, ¿no? Y entonces empezaron los periodicazos, ¿no? Algo está pasando, 5 personas, 7 personas muertas después de tomar Tylenol, y Tylenol en los medios, en los periódicos, en las portadas, ¿no? Y no sabían qué estaba pasando. Entonces la empresa dice, no sabe, ¿no? ¿Qué hace? Es todo el lote, o sea, ¿no? Ellos contaban con un credo escrito en 1949 por el hijo de su fundador, en el que se establecía que la empresa tenía 4 responsabilidades básicas: con el consumidor, con los empleados, con la comunidad y con los accionistas, y que toda la empresa tenía que estar basada en ese credo, y cualquier acción que se ejecutara tenía que pensar en esas 4 responsabilidades. ¿Qué visión de este señor? Hasta ese momento la empresa mantenía, gracias a este medicamento, Tylenol, una cuota del 35% del mercado de los analgésicos sin receta, o los OTCs, como les llamamos, con unas ventas que alcanzaban los $1,000 millones anuales. Johnson & Johnson no tenía un plan de comunicación, ni menos de manejo de crisis, así que en ese momento creó un comité de comunicación. La primera decisión que tomaron, obviamente, fue retirar todos los envases de Tylenol del área de Chicago, de todos los Tylenol, no solamente del de Cold, había como 3 tipos, ¿no? Y esto fue cápsulas. El análisis de estas arrojó un dato alarmante. Algunas de ellas contenían restos de cianuro. Johnson & Johnson decide adoptar una política de transparencia absoluta con los medios de comunicación. Se identificaron 4 públicos clave a los que había que prestar una atención especial. El consumidor, al que se dirigían básicamente a través de la prensa, obviamente. En ese tiempo, piensen que no era como ahora. En ese tiempo una noticia duraba 24 horas. ¿Por qué? Porque salía en el periódico en la mañana y ese periódico se leía durante todo el día, hasta el periódico del día siguiente, o el noticiero de la tarde o de la noche. No existían las redes sociales, no existía internet. Entonces la información era mucho más lenta. Para llegar al público tenían que hacerlo a través de radio y televisión, que era la manera más inmediata de poder llegar, porque si no, el periódico iba a ser hasta el día siguiente, ¿no? Entonces fue mucho más lenta la contaminación, la comunicación. Ahorita sucede algo con un medicamento y lo llenan en redes sociales y nos enteramos en minutos, ¿no? Y si lo tienes en tu casa, lo tiras. Ahí la gente no lo sabe hasta el día siguiente, ¿no? Entonces ese es el primer público clave. El segundo, la comunidad médica. El tercero, los empleados, los trabajadores de la compañía. Y el cuarto, la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, que es la que rige a todas las farmacéuticas y de alimentación, ¿no? Obviamente el efecto en la bolsa fue inmediato. La empresa venía cotizando máximos históricos, superando los $47 por acción. El mismo 30 de septiembre, tras darse a conocer las primeras muertes, cayó hasta los 43,13. Su mínimo por el incidente lo marcó el 5 de octubre con $39 por título. Johnson & Johnson trabajó con el FBI y se dieron cuenta de que los envases habían sido alterados y ofreció $100,000 de recompensa a quienes proporcionaran información para arrestar y procesar a la persona o personas responsables de los asesinatos. ¿Qué pasaba? En ese tiempo, un Tylenol venía en una caja, en un empaque de cartón, como el actual. Pero era fácil abrirlo. O sea, si lo abrías con un cuchillo, podías abrirlo sin dañar la tapita y sacar el frasquito. Y el frasco solamente tenía una tapa que podías abrir y cerrar. Entonces, lo que hizo esta persona fue que inyectó las cápsulas y volvió a cerrarlas, y fue a la farmacia, cerró otra vez el cartón, fue a la farmacia y los puso en el estante, en varias farmacias en el área de Chicago. Entonces, lo que tuvieron que hacer, pues, retirar el producto, ¿no? Ese fue el movimiento clave del éxito de esta campaña, ¿no? De lo que hicieron. Fue que retiraron 31 millones de envases
1.500 millones de cápsulas potencialmente mortales de los 34 estados en los que se había distribuido, lo que costó a la compañía $100 millones. Estamos hablando de los 80s. Además, reembolsó el dinero a las tiendas que habían adquirido el producto, mientras que los consumidores que devolvieron el medicamento a la compañía recibieron cupones para recibir el fármaco en forma de tableta, que esa no venía contaminada. Johnson & Johnson abrió hasta 40 líneas telefónicas para atender al consumidor durante la crisis. Obviamente no había otra forma de comunicarse, ¿no? Emitió declaraciones grabadas que se actualizaban regularmente para informar al público por vía telefónica de los últimos acontecimientos. E insertó publicidad en los principales diarios de Chicago para comunicar que canjearía las cápsulas de Tylenol por comprimidos de la misma marca. Esto de declaraciones grabadas, a lo mejor para las nuevas generaciones no entienden qué significa. Yo cuando era pequeño, y más que no obviamente no por informarme, pero bueno, a lo mejor ya había un comunicador adentro de mí, había un teléfono que era el 591-2121 y uno marcaba y decía Notifón y Notimex informan. Y daban las noticias, duraba 1 minuto la grabación y lo cambiaban cada hora. Cuando mi padre se enteró que yo estaba llamando cada hora, me dijo, el teléfono es muy caro, estás loco, no vuelvas a marcar, ¿no? Porque ahora, entiendan que es una época en la que marcábamos el 03 para saber la hora. Así de viejos somos, ¿no? Pero bueno. Entonces, estas declaraciones grabadas servían para que la gente marcaba a un 1-800 como Estados Unidos y escuchaba cómo iba el caso. No tenían que hablar con una persona. Y era mucho más fácil que las personas pudieran informarse así, que es como si lo pusieran en redes sociales, por así decirlo, ¿no? Además, desplegó a miles de empleados para que visitaran hospitales, médicos y farmacias de todo el país con el fin de explicar el alcance de la situación e intentar recuperar la confianza perdida. James Burke, el CEO de la compañía, se presentó en el programa 60 Minutos en cadena nacional para explicar todas las medidas que se tomaron y el motivo de que, a pesar de que los envases fueron alterados fuera de Johnson & Johnson, el producto se retiró y se destruyó completamente. Johnson & Johnson reintrodujo Tylenol en un envase con triple precinto a prueba de manipulaciones, como es el actual. Es la cajita de cartón, pero cuando hoy abrimos una medicina, se rompe, ya no se puede pegar, se destruye completamente. Luego sacamos el frasco de plástico y primero, al girar, se rompe un sello. Lo abrimos y hay otro sello que hay que romper, que se cuesta trabajo, luego con una pluma o algo hay que romperlo. Ya son 3 formas en las que ya es imposible manipularlo. Ya no puedes volver a cerrar a menos de que tengas una prensa, no sé, un sistema como la farmacéutica para hacerlo, ¿no? Después de esto, invitó a la cadena CBS para que grabara imágenes de las sesiones en las que se preparaba el lanzamiento del nuevo producto. Una demostración de transparencia que fue muy bien recibida por la opinión pública. Todo lo que dice esto entre líneas es, nos preocupa. O sea, estamos haciendo algo porque algo salió mal. O sea, gente perdió vida por esto, nos preocupa. A los 3 meses de unos hechos que provocaron la muerte de 7 personas, la compañía había recuperado el 95% de la cuota del mercado que tenía antes del suceso en la bolsa de valores. Johnson & Johnson actuó de forma inteligente y consolidó su imagen de compañía responsable y preocupada por el consumidor, entre otras cosas, gracias a factores como los siguientes. Actuar con rapidez de reflejos, adoptando decisiones delicadas pese a que puedan suponer un varapalo para el negocio de la compañía. ¿Qué pasó? Dijo, no sabemos qué está pasando, retiren el producto, ¿no? En vez de, vamos a ver qué, no, antes de que pase cualquier otra cosa, retiren el producto y avisen que no pueden consumir las cápsulas. No olvidó a ninguno de sus públicos, eso es muy importante. Mantener un plan de reputación que no se limite a los momentos de crisis y que permita construir una imagen de prestigio en torno a la compañía en sus diversos stakeholders. ¿Qué significa eso? Decidió qué iba a hacer y se mantuvo. Dijo, y no importa lo que cueste, así perdamos. Y empezaron a ver que sus números bajaban en la bolsa de valores y dijeron, ni modo, tenemos que seguir adelante, no importa lo que cueste, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Al final del día, recuperaron su reputación, la gente quedó agradecida. Y además, indemnizó a las 7 personas que fallecieron, sabiendo que ellos no fueron culpables en lo absoluto de sus muertes. Las indemnizó y hubo también algunas personas que sufrieron algún daño, pero no fallecieron,
y también los indemnizó. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita muchas personas dicen, ¿por qué? Si indemnizas es que estás aceptando la culpa. Y miren lo que hizo Johnson, la verdad es que le fue bastante bien, ¿no? Y bueno, ese fue nuestro primer caso. El segundo caso es mucho más reciente. Ocurrió en el año 99, en Estados Unidos. Como antecedente, Ford Motor Company tenía una fuerte relación con Firestone, la marca de neumáticos, desde su creación, debido a que Henry Ford y Harvey Firestone Samuel eran amigos e incluso sus dos familias estaban vinculadas debido al matrimonio de sus respectivos nietos en 1947, William Clay Ford y Martha Park Firestone. Firestone, con sede en Estados Unidos, se convirtió en una filial del fabricante japonés de neumáticos Bridgestone en 1988. En mayo del 2000, la Agencia para la Seguridad de Transporte estadounidense se puso en contacto con Ford y Firestone debido a numerosos accidentes ocurridos en el modelo Ford Explorer por las fallas en los neumáticos, ocasionando la ruptura comercial de casi un siglo entre ambas empresas. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, tuvo lugar en el año 99, casi en el 2000, y se convirtió en un caso emblemático de relaciones públicas y gestión de crisis en la industria automotriz. Como tenían una fuerte relación desde su creación, no dudaron el uno del otro, hasta que dudaron, y ahí fue cuando fue realmente la crisis. ¿Qué estaba sucediendo? Los neumáticos se desprendían de las llantas a altas velocidades, lo que provocaba que las camionetas se voltearan, ¿no? Entonces, lo primero que sucedió fue el impacto en la seguridad pública, ¿no? Los informes de accidentes y víctimas relacionados con los neumáticos defectuosos causaron una creciente preocupación por la seguridad pública. La atención de los medios de comunicación y la presión del público aumentaron a medida que se conocían más detalles sobre los incidentes. La Agencia para la Seguridad del Transporte estadounidense anunció el número total de muertos tras accidentes con neumáticos de esa marca a 275 personas fallecidas, más 750 heridos. No, es un número que dices, no está grande, pero la verdad es que es un gran número. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Ford y de Firestone? Los dos inicialmente minimizaron la gravedad del problema. Ese fue el primer error. Y trataron de atribuir la responsabilidad al otro. No, es que son las camionetas que no son buenas. No, son las llantas las que no son buenas. Esta falta de transparencia fue lo que les dio en la torre. Porque solo exacerbó la crisis y generó desconfianza entre los consumidores y los medios de comunicación. Y ahí fue cuando estalló la crisis, ¿no? Y una vez estallada, su gestión fue deficiente. La gestión de la crisis de ambas compañías fue criticada por ser lenta, desorganizada y reactiva. La falta de comunicación clara y la respuesta inadecuada a las preocupaciones del público empeoraron la situación y dañaron la reputación de ambas marcas. Si recordamos el caso anterior, ¿qué debió haber hecho Ford y Firestone en ese momento? Unirse y decir, todos los que tengan una Explorer de tal año a tal año en tales estados o tales modelos, acudan inmediatamente a un distribuidor Ford, no suban de tal velocidad o no usen su auto y avísenos y les vamos a cambiar los neumáticos, ¿no? Pero claro, representaba una cantidad muy grande de dinero que no lo hicieron al principio, porque dijeron, no debe ser eso, ¿no? Pero bueno, ante la creciente presión pública y regulatoria, Ford y Firestone se vieron obligados a realizar un recall masivo de neumáticos defectuosos. Sin embargo, para muchos consumidores, el daño a la confianza ya estaba hecho y la imagen de ambas compañías se vio seriamente afectada. Mucha gente cambió de marca, de coche y de llantas, ¿no? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? Bueno, esta crisis destacó la importancia de una respuesta rápida, transparente y proactiva en situaciones de crisis. Las empresas deben asumir la responsabilidad, priorizar la seguridad del consumidor y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras para abordar el problema de manera efectiva. Después de la crisis, tanto Ford como Firestone implementaron medidas para reconstruir la confianza del público, incluyendo mejoras en los estándares de seguridad, cambios en los procesos de fabricación y un mayor énfasis en transparencia y responsabilidad corporativa. Viéndolo hacia atrás, fue un gran daño a la empresa, a las dos empresas, y la marca Firestone fue la que más perdió. Casi llegó a desaparecer del mercado. Sigue existiendo, pero ya sus ventas ya son muy escasas y solo se dedican a cierto nicho. De tal daño que tuvo su propio manejo de crisis. Entonces está la diferencia de dos crisis potenciales en donde, bueno, a lo mejor imagínense, en una hubo 7 muertes y cómo actuaron y cuánto le costó a la empresa hacerlo en el 82. En el año 2000,
vuelve a pasar, hay 275 muertos y 750 heridos y no quieren actuar. Entonces, es lo que hacemos nosotros los consultores en comunicación. Preparamos a las empresas para saber actuar en estos momentos de crisis. Y bueno, el tercer caso es el caso más reciente y es un caso de un manejo de crisis actual, exitoso y eso se ve, o sea, bueno, sé qué agencia lo hizo y con gran respeto a ellos, y la empresa Aeroméxico también reaccionó como debe hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues en el 31 de julio hubo un accidente en el 2018. Un vuelo que despega de la ciudad de Durango con destino a la Ciudad de México, a los 5 minutos de despegar cae. Y lo único que sabe el aeropuerto es que ve el humo, ¿no? Y no tienen ninguna información. En ese momento, pues Aeroméxico se entera y dicen, ¿qué hacemos? A los 25 minutos de ocurrió el accidente, en la página y en el Twitter de Aeroméxico aparece este documento. Este documento en comunicación le llamamos Standby Statement, que significa lo que voy a decir mientras averiguo qué está pasando. Por eso Standby. Entonces, Ciudad de México, 31 de julio de 2018. Aeroméxico ha tenido conocimiento de un incidente aéreo en la ciudad de Durango, del vuelo AM2431 en la ruta Durango-Ciudad de México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros. Estamos trabajando para recabar información adicional y proporcionaremos más detalles en cuanto estén disponibles y sean confirmados. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los clientes y tripulación a bordo y nos encontramos trabajando para ello. La información más reciente de Aeroméxico se encontrará en nuestro sitio web Aeroméxico y nuestra cuenta de Twitter @Aeroméxico. Contacto, comunicación corporativa y los teléfonos. ¿Qué es esto? Sabemos qué pasó esto, estamos informándolo, no tenemos idea de qué pasó, cuánta gente iba, aún ni siquiera pueden decir, no tienen ni el manifiesto de cuántas personas o los pasajeros que iban. Entonces, pero tienen que comunicar algo y lo hizo perfecto, puso esto en su página para decir, estamos trabajando en esto, ¿no? 1 hora y cuarto después, Ciudad de México, 31 de julio, 17:33 horas. Sobre el accidente aéreo ocurrido el día de hoy en la ciudad de Durango del vuelo AM2431 en la ruta Durango-Ciudad de México, operado por un avión Embraer en 190 en el que viajaban 97 pasajeros y 4 tripulantes, Aeroméxico informa. Ya tienen algo de información. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los clientes y tripulación a bordo. Nos encontramos trabajando para ello. Al momento no tenemos ningún reporte de personas fallecidas. Estamos trabajando con las autoridades correspondientes para la atención médica de los pasajeros y la tripulación. Solicitamos a las personas que quieran obtener información sobre pasajeros en el vuelo, utilizar la línea directa de atención de familiares y amigos y un teléfono al calce. Estamos recabando información adicional y proporcionaremos más detalles en cuanto estén disponibles y sean confirmados. Lamentamos profundamente este accidente. Las familias de todos los afectados están en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Estamos enfocándonos en atender esta situación y haremos lo que sea necesario para auxiliar a las familias de nuestros clientes, así como nuestra tripulación en estos difíciles momentos. La información más reciente de Aeroméxico se encontrará en nuestro sitio web y nuestra cuenta de Twitter. Contacto, comunicación corporativa, línea de atención a y familiares. Ya tienen información y están diciendo qué van a hacer. Y lo que más importa es concern, como se dice en inglés, están preocupados, lamentan la pérdida, están siendo empáticos con la gente. En la noche, a las 10 de la noche, Aeroméxico lamenta profundamente el accidente ocurrido la tarde de este martes en el vuelo AM2431 de Durango hacia la Ciudad de México. Este es un día muy difícil para los pasajeros, pilotos y sobrecargos, las familias y seres queridos de todos los afectados por este accidente y también para la familia del Grupo Aeroméxico y la sociedad mexicana. En conferencia de prensa, que en ese momento hubo, Andrés Conesa, director general del Grupo Aeroméxico, expresó: nuestro corazón está con los afectados y sus familias. Estamos profundamente tristes y conmovidos por este incidente. Y nos gustaría reiterar, en primer término, que la familia del Grupo Aeroméxico extiende su apoyo, pensamientos y oraciones a los afectados y a sus familiares. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asistirlos a ellos y a sus familias.
En el avión viajaban 88 pasajeros adultos, 9 menores de edad, 2 infantes y 4 integrantes de la tripulación, 2 pilotos y 2 sobrecargos, y hasta el momento no se reportan pérdidas humanas. La aerolínea confirmó que no tiene información hasta ese momento de pérdidas humanas gracias a la oportuna actuación de la tripulación y de los mismos pasajeros. Para Aeroméxico, la seguridad de sus clientes es la principal prioridad, por lo que los más de 14,000 colaboradores del equipo de Aeroméxico están comprometidos con el bienestar de los pasajeros y sus familiares. La aeronave es un Embraer 190 con matrícula XAGAL, la cual cuenta con una antigüedad de 10 años y es operada por Aeroméxico desde 2014. En estos momentos, la prioridad de Aeroméxico es atender las necesidades de los afectados y sus familiares a través de las siguientes acciones, ¿no? Como la otra, como pasó con Johnson. Se está atendiendo a los pasajeros y tripulación que lo han necesitado en unidades médicas cercanas. El equipo de respuesta a la emergencia de Aeroméxico ya se encuentra en la zona del accidente y está concentrado en dar asistencia a los pasajeros y sus familias. Aeroméxico ha puesto a disposición transportación gratuita a familiares de los pasajeros afectados hacia Durango. Para ello se ha establecido una línea de atención telefónica en el número tal de México y tal en el extranjero. O sea que si tu familia estaba ahí y querías ir a ver qué me pasó, Aeroméxico te llevaba gratis, aunque no estuvieras en una línea de Aeroméxico, te pagaba el vuelo. O sea, realmente es un compromiso, ¿no? Aeroméxico informó además que colabora estrechamente con las autoridades competentes, particularmente con la Dirección General de Aeronáutica Civil, para establecer las causas de este accidente. A nombre de la compañía, Andrés Conesa agradeció especialmente a la tripulación y a las autoridades federales y estatales que desde el primer minuto han apoyado en las operaciones de rescate y de asistencia. De igual manera, agradeció a los colaboradores por su profesionalismo y prontitud de respuesta, así como a otras aerolíneas que han expresado su solidaridad. Finalmente, la compañía reiteró que está 100% enfocada en hacer todo lo que está en sus manos por el bienestar de los pasajeros y sus familiares. Contacto de prensa, ¿no? ¿Qué pasa? Ya el 1 de agosto. En relación al vuelo Aeroméxico 2431, Aeroméxico informa que directivos y un equipo especial se encuentran en Durango para seguir brindando toda la asistencia necesaria a los pasajeros y sus familias. En su visita a la ciudad, Andrés Conesa, director general, informó que la empresa ha destinado todos los recursos disponibles para atender este accidente. Nuestra prioridad es atender a los clientes y sus familias. Hemos alineado todos nuestros esfuerzos con el fin de resolver sus necesidades de la mejor manera posible en estos momentos, afirmó. El apoyo y atención de Aeroméxico están enfocados específicamente en lo siguiente. Se está proporcionando asistencia a los pasajeros, familiares y colaboradores de la compañía. Un grupo de atención especial de Aeroméxico se encuentra desde ayer en el lugar del incidente y en los hospitales y hoteles locales donde se encuentran los pasajeros afectados y sus familias, enfocado en solucionar sus necesidades. Desde la tarde de ayer, el equipo brinda un servicio de apoyo psicológico mediante una línea telefónica gratuita a pasajeros, tripulantes y afectados, que significa las familias de las personas que estaban en el avión. Se ha proporcionado alojamiento a familiares que llegaron a Durango en hoteles locales, así como a afectados dados de alta en los hospitales. Se brinda apoyo a pasajeros y sus familiares en reacomodo y ajustes de reservación de vuelos. Se está brindando apoyo económico para solventar gastos de primera necesidad, ¿no? El desempeño de la tripulación en el procedimiento de evacuación y protección de los pasajeros ha sido clave para evitar pérdidas humanas. La compañía continúa trabajando de manera estrecha y coordinada con las autoridades correspondientes, en especial con la DGAC, para establecer la causa del accidente. Aeroméxico extiende su profundo agradecimiento a todas las personas que respondieron al accidente y proporcionaron atención y asistencia a los afectados, pues su profesionalismo y apoyo han permitido atender de manera eficiente esta contingencia. Contacto de prensa. Y bueno, finalmente en el día 2, Aeroméxico continúa realizando acciones integrales para la atención de los pasajeros, tripulantes y familiares del accidente del vuelo AM2431. De las 103 personas a bordo del vuelo, 17 aún reciben atenciones médicas, 24 ya se encuentran camino a su destino y 16 están en proceso para ser trasladados. Los integrantes de la tripulación están en recuperación y, de acuerdo con informes médicos, fuera de peligro. Grupo Aeroméxico está comprometido con cada uno de los pasajeros. Por ello, continuará brindando todas las facilidades económicas, logísticas y apoyos complementarios necesarios para el tratamiento y traslado de los afectados y familiares. En caso de que alguno de ellos no lo haya recibido, se le solicita ponerse en contacto a través de los números telefónicos de la Aeroméxico y reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando con las distintas autoridades que realizan las investigaciones del accidente, ¿no? Y bueno, ese fue el caso más
sonado en relaciones públicas de una crisis bien atendida, organizada. Se ve que claramente que la empresa tiene una buena capacitación, un buen manual de crisis, y eso es gracias a una buena agencia de comunicación. Y bueno, pues el tiempo se nos fue. Espero que haya sido tan entretenido para ustedes como para mí, porque yo soy apasionado de este tema, obviamente. Y pues si ustedes tienen alguna empresa, trabajan en alguna empresa donde puede haber algún riesgo, y cualquier empresa puede tener un riesgo, y a lo mejor una empresa de shampoos tiene un camión que lleve su marca en el camión, y ese camión se queda sin frenos y choca y causa muertes. ¿A quién van a culpar? A la empresa. Entonces, un manejo de crisis siempre es importante, y siempre que hay que estar preparados, porque cuando llega la crisis y no está uno preparado, puede perder hasta el negocio. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes aquí en Antídoto. Promo Estéreo, no, ahora es Orbe. Muchas gracias y buena semana en orbepromo.com. Gracias. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal, y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.